Ibrahim Traoré estaba a punto de abordar el avión cuando leyó el mensaje en su teléfono. Visa francesa denegada. Esta humillación se convertiría en el comienzo de una nueva unidad africana. El cortejo presidencial acababa de llegar al Aeropuerto Internacional de Ouagadougou bajo el implacable sol del África Occidental. El personal militar estaba en posición de atención, sus uniformes impecables a pesar del calor húmedo. Funcionarios de diversos ministerios se habían reunido en la pista. Un mar de trajes formales y rostros expectantes. La alfombra roja se extendía desde el cortejo hasta las escaleras del avión presidencial, un símbolo del protocolo diplomático que había sido meticulosamente preparado para esta ocasión tan significativa. Este viaje se había planeado durante meses, la primera visita oficial de Traoré a París como presidente de Burkina Faso. La agenda incluía reuniones con el presidente francés, ministros de Economía y líderes empresariales. En juego estaban negociaciones cruciales sobre contratos de recursos, cooperación en seguridad y ayuda al desarrollo para un país que aún navega por el complejo legado del dominio colonial. Un compromiso diplomático de tan alto nivel era vital. Traoré salió de su vehículo, reconociendo los saludos con la compostura medida que se había convertido en su sello distintivo. A los 34 años, era uno de los líderes más jóvenes de África, habiendo ascendido al poder a través de un compromiso con la soberanía nacional que resonaba profundamente con una población cansada de la influencia extranjera, disfrazada de asociación. Su ministro de Exteriores, Amadou Ouedraogo, se acercó inmediatamente, su rostro diplomático normalmente impasible traicionando una tensión inusual. Extendió su teléfono. «Señor presidente, hay una situación», dijo en voz baja, asegurándose de que sus palabras no llegaran a los dignatarios reunidos. Traoré tomó el dispositivo, escaneando el correo electrónico que aparecía en la pantalla. El mensaje del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia era breve y fríamente formal. La República Francesa lamenta informar que la solicitud de visa para Ibrahim Traoré ha sido denegada bajo el artículo 32 del Código de Visas por razones de seguridad nacional. Las reuniones programadas con funcionarios franceses quedan canceladas. Traoré leyó el mensaje 2 veces, su expresión inmutable. A su alrededor, la ceremonia de despedida continuaba. La banda militar se preparaba para tocar el himno nacional. Los funcionarios esperaban para hacer sus despedidas formales, todos ajenos al terremoto diplomático que acababa de ocurrir. «¿Qué órdenes, señor?», preguntó Ouedraogo, su voz apenas audible. Traoré devolvió el teléfono. «No hagas aún ningún anuncio. Vamos al salón VIP». Mientras cruzaban la pista, manteniendo la apariencia de normalidad, la mente de Traoré corría a través de las implicaciones. Esto era sin precedentes. Una antigua potencia colonial negando la entrada al jefe de Estado de su ex-colonia. Un país donde Francia aún mantenía intereses económicos significativos. El momento era claramente deliberado, calculado para la máxima humillación, esperando hasta que estaba literalmente a punto de embarcar. El avión, con todos los preparativos ceremoniales completos, se encontraba en la privacidad del salón VIP del aeropuerto. Su equipo de seguridad y los asesores más cercanos de Traoré se habían reunido. Las caras graves, mientras Ouedraogo explicaba la situación. «Esto es una respuesta directa a su decisión sobre la minería de uranio del mes pasado», dijo. El ministro de Defensa, Kabor, un veterano oficial militar cuya lealtad a Burkina Faso había sido probada a lo largo de décadas de servicio. «Están enviando un mensaje». Traoré asintió. 3 semanas antes, había anunciado la cancelación de un contrato minero que otorgaba a una corporación francesa derechos exclusivos sobre los depósitos de uranio de Burkina Faso, en términos sumamente desfavorables para el país africano. La decisión había enviado ondas de choque a través de París. Los términos eran esencialmente coloniales, había explicado Traoré a sus ciudadanos en un discurso televisado. Burkina Faso recibía menos del 10% del valor extraído, mientras que nuestro pueblo sufría las consecuencias ambientales y de salud. «¿Qué opciones tenemos?», preguntó Traoré, mirando a su alrededor a sus asesores. «Podríamos emitir una protesta formal», sugirió el ministro de Exteriores Ouedraogo. «Convocar a su embajador para pedirle explicaciones». «Eso es lo que esperan», dijo la ministra de Finanzas, Saguado, una economista de mente aguda, que había estudiado en París antes de regresar a servir a su país.
Una respuesta inofensiva que pueden ignorar mientras continúan con la presión económica. Quieren que nos sintamos pequeños, agregó Dio, jefe de personal de Traoré, para recordarnos que, a pesar de nuestra independencia formal, aún controlan el acceso a plataformas internacionales. Traoré caminó hacia la ventana, observando mientras se preparaba el avión que debía llevarlo a París. La bandera de Burkina Faso pintada en su cola captó la luz del sol de la mañana, un símbolo de soberanía que, de repente, parecía vacío ante tanto desprecio descarado. Después de un momento de reflexión, se dio vuelta hacia su equipo. Llamen al embajador francés, quiero verlo en mi oficina en 1 hora. Luego, al notar la confusión en sus rostros, agregó: no voy a estar en ese avión, pero no va a regresar. Vacío. De vuelta en el Palacio Presidencial, Traoré se sentó en su escritorio revisando un expediente preparado a toda prisa. Detallaba los intereses económicos franceses en Burkina Faso, operaciones mineras, contratos de infraestructura, acuerdos de importación y exportación. La magnitud de la continua dominación económica, décadas después de la independencia formal, era impresionante. Cuando se analizaba de manera integral, las empresas francesas controlaban el 67% de la producción industrial de oro de Burkina Faso, el 89% de su extracción de uranio, y tenían participaciones mayoritarias en los sectores de telecomunicaciones, banca y transporte del país. Esta influencia económica se había traducido en poder político, con los gobiernos anteriores evitando cuidadosamente cualquier política que pudiera desagradar a París. El intercomunicador sonó. Señor presidente, el embajador francés ha llegado. Envíelo. El embajador Jean-Marc Renault entró con la confianza adquirida de un diplomático veterano, alto, de cabello plateado, impecablemente vestido con un traje a medida. A pesar del calor, representaba a una nación que había controlado este territorio durante más de 60 años, moldeando sus instituciones, economía e incluso su identidad nacional. Señor presidente, comenzó con un tono cordial, pero ligeramente condescendiente. Entiendo que ha habido cierta confusión con respecto a su solicitud de visa. No hay confusión, embajador, interrumpió Traoré, su voz firme. Su gobierno ha dejado bastante claro su posicionamiento. Deslizó un documento a través del escritorio. Este es un orden de expulsión de 34 diplomáticos franceses, incluido usted. Tiene 48 horas para abandonar el país. La compostura diplomática de Renault se quebró momentáneamente. Sus ojos se agrandaron mientras procesaba la directiva. Esto es una reacción extrema que dañará las relaciones. Las relaciones ya fueron dañadas cuando su gobierno negó la entrada a un jefe de Estado, dijo Traoré tranquilamente. Pero esta expulsión no es represalia. Es una medida de seguridad necesaria. Después de todo, si se me considera una amenaza para la seguridad de Francia, claramente su presencia diplomática representa una amenaza similar para Burkina Faso. Las consecuencias serán graves, advirtió Renault, su tono endureciéndose. Cooperación económica, ayuda al desarrollo, asistencia en seguridad. Déjeme ser claro, embajador, dijo Traoré, levantándose de su silla. Esto no es una negociación, es una notificación. 48 horas. Después de que Renault se fue, Traoré se quedó en silencio durante varios minutos, sopesando el camino que acababa de tomar. Habría consecuencias. Presión económica, potencial desestabilización, campañas mediáticas que lo retratarían como un radical irracional. Francia poseía herramientas poderosas para castigar a los países africanos que desafiaban su influencia, pero también había oportunidad. La denegación de visa había sido tan descaradamente irrespetuosa que proporcionaba la justificación perfecta para lo que Traoré había estado contemplando desde que asumió el cargo. Una reestructuración fundamental de la relación poscolonial que mantenía a las naciones africanas perpetuamente subordinadas a sus antiguos colonizadores. Comenzó a hacer una serie de llamadas a sus contrapartes de África Occidental, los presidentes de Mali, Níger, Guinea y Senegal. Cada conversación seguía un patrón similar. Explicación de la situación, discusión sobre la continua dominación económica de Francia en la región y una propuesta que sorprendió incluso a sus asesores más cercanos. Esto no se trata solo de Burkina Faso, le dijo al presidente de Níger, cuyo país enfrentaba desafíos similares con las operaciones de minería de uranio francesas. Se trata de la dignidad de todas nuestras naciones.
La respuesta debe ser colectiva. El presidente de Mali, quien recientemente había enfrentado críticas de Francia por buscar asociaciones de seguridad fuera de los aliados tradicionales de 1900, Occidente, fue aún más directo. Usan el mismo libro de jugadas contra todos nosotros. Aislamiento diplomático, presión económica, seguridad. Las amenazas que hemos estado combatiendo por separado y perdiendo, ya es hora de estar juntos. Esa tarde, Traoré se dirigió a su nación en una transmisión televisada. Sentado en su escritorio con la bandera de Burkina Faso detrás de él, explicó la situación con la calma y precisión que se había convertido en su sello distintivo. Ciudadanos de Burkina Faso, hoy nuestra antigua potencia colonial intentó humillar no solo a mí, sino a toda nuestra nación, al negar una visa a su presidente democráticamente elegido. Francia ha demostrado que, a sus ojos, seguimos siendo súbditos, no iguales, señaló, detallando la expulsión de los diplomáticos franceses, y luego continuó. Pero este incidente revela una verdad más profunda que debemos enfrentar. 60 años después de la independencia, nuestras economías, nuestros recursos, e incluso nuestra posición diplomática, siguen controlados por antiguas potencias coloniales. La verdadera soberanía sigue siendo elusiva. La transmisión no solo fue vista en Burkina Faso, sino en toda África Occidental. En Mali, el presidente Dio asintió en señal de acuerdo. En Sagal, el presidente Mbaye tomó notas. En Níger, el presidente Issoufou convocó una reunión de gabinete de emergencia incluso antes de que Traoré terminara de hablar. Mañana, continuó Traoré, propondré a nuestros hermanos y hermanas africanos un nuevo camino a seguir, un acto de reciprocidad diplomática regional que garantizará que ninguna nación africana esté sola cuando enfrente el desprecio diplomático. Al concluir su discurso, las redes sociales en todo el continente explotaron con reacciones. El hashtag #OneChamirDignidad Africana comenzó a ser tendencia, con millones de personas compartiendo sus propias experiencias de denegaciones de visa, humillaciones diplomáticas y trato desigual. A la mañana siguiente, el gobierno francés se despertó, con una crisis diplomática que se descontrolaba rápidamente. No solo Burkina Faso había expulsado su misión diplomática, sino que Mali y Níger habían anunciado medidas similares. Sagal, tradicionalmente el aliado más estable de Francia en la región, había llamado a su embajador de París para consultas. En París, el Ministerio de Asuntos Exteriores estaba en caos. Esto se suponía que iba a ser un simple mensaje a Traoré para que retrocediera con los contratos mineros, dijo un asistente al ministro de Exteriores. ¿Cómo escaló tan rápido?, preguntó. Subestimamos al presidente, respondió el ministro con tono sombrío. Y no tuvimos en cuenta la solidaridad regional. Pongan al presidente en línea. Esto se está convirtiendo en una crisis estratégica. Mientras tanto, en Abuya, Nigeria, se había convocado una sesión de emergencia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, a petición de Burkina Faso. Traoré se presentó ante sus compañeros líderes, presentando lo que pronto se conocería como el Protocolo de Ouagadougou. Durante demasiado tiempo hemos aceptado una relación diplomática desigual con nuestros antiguos colonizadores, dijo a los presidentes y primeros ministros reunidos. Sus ciudadanos viajan libremente a nuestros países, mientras que nuestros ciudadanos, incluso los funcionarios gubernamentales, enfrentan procesos humillantes de visa y denegaciones arbitrarias. Expuso una propuesta simple pero revolucionaria. Cualquier restricción diplomática impuesta a un Estado miembro de la CEDEAO o a sus funcionarios por una nación no africana desencadenaría automáticamente restricciones recíprocas de todos los miembros de la CEDEAO, una política de visa estandarizada hacia las antiguas potencias coloniales, asegurando que sus ciudadanos enfrenten los mismos requisitos y costos que los ciudadanos africanos cuando viajan a esos países. La creación de una unidad de respuesta diplomática de la CEDEAO para coordinar las reacciones ante futuros desaires diplomáticos o tácticas de presión. No se trata de antagonismo, enfatizó Traoré, su voz resonando por la sala. Se trata de igualdad, de ser tratados como naciones soberanas, no como antiguas colonias. El presidente de Nigeria, cuyo país era la potencia económica de la región, planteó una preocupación práctica. Las implicaciones económicas podrían ser graves: turismo, relaciones comerciales, flujos de inversión. Precisamente, respondió Traoré.
la palanca que siempre han usado contra nosotros. El desafío al statu quo puede conducir a daños económicos, pero consideren esto. ¿Cuál es el costo de continuar aceptando la desigualdad diplomática? ¿Cuál es el precio de la subordinación perpetua? El presidente de Ghana, un respetado estadista mayor, asintió lentamente. Durante décadas, nos han dicho que la verdadera independencia llegaría a través del desarrollo económico. Sin embargo, ese desarrollo ha sido estructurado para mantener la dependencia. Tal vez el verdadero desarrollo comience con la defensa de nuestra dignidad. Mientras los líderes de la CEDEAO debatían la propuesta, Francia movilizaba su maquinaria diplomática. Se realizaron llamadas a líderes africanos amigos, se identificaron puntos de presión económica, se elaboraron narrativas mediáticas que retrataban a Traoré como un radical impulsivo que desestabilizaba las relaciones regionales. Pero algo inesperado estaba sucediendo. La historia de la denegación de visa había tocado una fibra en toda África. Las redes sociales estaban ardiendo con hashtags como Dignidad Africana y No más colonialismo. Se organizaron protestas frente a las embajadas francesas en Abidjan y Kinshasa, y los estudiantes universitarios organizaron debates sobre el neocolonialismo y la soberanía diplomática. Lo más significativo fue que los líderes empresariales y los intelectuales africanos comenzaron a alzar la voz. Un grupo de destacados empresarios emitió una declaración apoyando la reciprocidad diplomática y pidiendo una reducción de la dependencia económica de las antiguas potencias coloniales. La idea de que las economías africanas no pueden funcionar sin relaciones preferenciales con los antiguos colonizadores es en sí misma una mentalidad colonial, escribió un renombrado economista senegalés. Tenemos los recursos, el talento y cada vez más, el capital para trazar nuestro propio rumbo económico. 3 días después de la denegación de visa, la cumbre de la CEDEAO concluyó con un anuncio histórico. El protocolo de Ouagadougou había sido adoptado. Unánimemente, 15 naciones de África Occidental habían acordado mantenerse unidas en las relaciones diplomáticas con el resto del mundo. En París, las implicaciones comenzaban a calar hondo. Francia mantenía diversos grados de influencia económica y política en todo su antiguo imperio colonial. Un arreglo que dependía de relaciones bilaterales, donde los desequilibrios de poder podían ser explotados. Un frente diplomático unificado cambiaba fundamentalmente esa ecuación. El presidente francés convocó una reunión de emergencia con su equipo de política exterior. Necesitamos desescalar, instruyó. Ofrezcan a Traoré una disculpa personal. Atribuyan la denegación de 1910 visa a un error burocrático. Pongan nuestros diplomáticos de vuelta en sus lugares antes de que perdamos el control de la narrativa. Es demasiado tarde para eso, respondió su asesor de África. El protocolo de Ouagadougou ya se ha expandido más allá de África Occidental. Las naciones de África Oriental están mostrando interés. La Unión Africana está celebrando una sesión especial para discutir la adopción en todo el continente. ¿Cómo un simple rechazo de visa llevó a esto?, preguntó el presidente, desconcertado por la rápida evolución de la situación. No fue la denegación en sí, explicó. Un diplomático de alto rango que había servido en múltiples destinos africanos. Fue el momento, la humillación deliberada. Traoré lo usó como un catalizador para algo que ha estado construyéndose durante años: el resentimiento contra la persistente desigualdad en nuestras relaciones diplomáticas. En Ouagadougou, Traoré recibió la noticia de la decisión unánime de la CEDEAO con una tranquila satisfacción. Esto no se trataba de una vindicación personal, sino de un principio que trascendía a los líderes o naciones individuales. Su teléfono sonó. Una línea segura utilizada para comunicaciones confidenciales entre jefes de Estado. Era el presidente francés llamando directamente, por primera vez. Presidente Traoré, comenzó la voz, sin preámbulos. Esta situación ha escalado innecesariamente. Quiero asegurarle personalmente que la denegación de la visa fue un lamentable error administrativo. Nos gustaría darle la bienvenida a París en cuanto le sea conveniente para resolver cualquier malentendido. Gracias por su llamada, señor presidente, respondió Traoré. Pero esto ya no se trata de una visa o de una visita. El protocolo de Ouagadougou no está dirigido específicamente contra Francia, sino que aborda un desequilibrio más amplio en las relaciones internacionales.
Este protocolo efectivamente tiene a los ciudadanos franceses como rehenes de disputas políticas. El presidente francés objetó: eso dañará las relaciones comerciales, el turismo, los intercambios educativos. Es una perspectiva interesante, dijo Traoré. Los ciudadanos africanos han enfrentado esas mismas restricciones durante décadas. La diferencia es que ahora la situación es recíproca. Después de la llamada, el ministro de Exteriores de Traoré parecía preocupado. Ellos retaliarán económicamente, recortes en la ayuda, congelación de inversiones, restricciones comerciales. Indudablemente, estuvo de acuerdo Traoré. Por eso, el frente diplomático es solo la fase inicial. La fase 2 aborda la soberanía económica. La semana siguiente vio una ráfaga de actividad diplomática en toda Europa y África. Francia intentó dividir la unidad de la CEDEAO, ofreciendo relaciones especiales a países individuales. La UE expresó su profunda preocupación por las regulaciones recíprocas de visas. Los medios internacionales debatieron si África estaba tomando un giro radical. Mientras tanto, Ibrahim Traoré continuó construyendo sobre el impulso en una cumbre virtual con otros líderes de la CEDEAO. Presentó la segunda fase de lo que ahora se conocía como la doctrina de Ouagadougou. La soberanía diplomática no tiene sentido sin soberanía económica, les dijo a sus contrapartes. La palanca que nuestros antiguos colonizadores tienen sobre nosotros no se trata solo de visas y reconocimiento oficial, se trata de nuestros recursos, nuestros mercados, nuestros sistemas financieros. La propuesta era ambiciosa. Una reestructuración gradual de las relaciones económicas con las antiguas potencias coloniales, priorizando el comercio intraafricano, estableciendo un banco de inversión de la CEDEAO para reducir la dependencia del capital extranjero y la renegociación coordinada de los contratos de extracción de recursos. No estamos pidiendo aislamiento ni guerra económica, enfatizó Traoré. Estamos pidiendo una asociación basada en el beneficio mutuo, en lugar de la extracción continua. A medida que avanzaba la cumbre, llegó una noticia que fortaleció aún más la posición africana. China y Rusia anunciaron oficialmente que reconocerían y respetarían el protocolo de Ouagadougou, con procedimientos de visa simplificados para todos los ciudadanos de la CEDEAO. Turquía, Brasil e India rápidamente siguieron su ejemplo. Esto no se trata de reemplazar la influencia occidental con influencia oriental, aclaró Traoré cuando se le preguntó sobre estos desarrollos. Se trata de diversificar nuestras relaciones internacionales para crear opciones genuinas. Cualquier nación que nos trate con respeto nos encontrará dispuestos a comprometernos de manera constructiva. El panorama diplomático global estaba cambiando. Las antiguas potencias coloniales estaban perdiendo su acceso privilegiado a los mercados y recursos africanos, mientras que las potencias emergentes estaban estableciendo nuevas relaciones basadas en los principios del protocolo de Ouagadougou. 2. Semanas después de la denegación de visa inicial, el gobierno francés anunció una reversión completa de su posición. El presidente Traoré fue recibido en Francia, pero se implementaría un nuevo sistema de visas simplificado para todos los ciudadanos de las antiguas colonias francesas. Sin embargo, ya era demasiado tarde para regresar al statu quo. El impulso detrás del protocolo de Ouagadougou y la doctrina había crecido más allá del control de cualquier país individual. En una sesión extraordinaria de la Unión Africana en Addis Abeba, el protocolo fue adoptado a nivel continental, creando la posición diplomática africana más unificada desde la fundación de la organización. Ibrahim Traoré fue invitado a dirigirse a la Asamblea de la UA, un honor inusual para un jefe de Estado relativamente nuevo. Mientras se encontraba en el podio, mirando a los representantes de 54 naciones africanas, reflexionó sobre hasta dónde lo había llevado una simple denegación de visa. Distinguidos colegas, comenzó. La verdadera importancia del protocolo de Ouagadougou no está en sus disposiciones específicas. Está en lo que representa. África hablando con una sola voz, de pie como iguales en la comunidad internacional, no como suplicantes o antiguos súbditos. Continuó, su voz creciendo en fuerza. Durante siglos, la narrativa sobre África ha sido escrita por otros. Nuestros recursos etiquetados como descubrimientos, cuando los europeos encontraron lo que ya sabíamos que existía. Nuestras fronteras trazadas en las capitales europeas, sin tener en cuenta las realidades de nuestra gente. Nuestro valor económico, medido solo en lo que se podía extraer,
no en lo que se podía construir. La asamblea guardó silencio, absorbida por sus palabras. Esa narrativa está terminando, no porque rechacemos la asociación con el resto del mundo, sino porque una verdadera asociación solo puede existir entre iguales. El protocolo de Ouagadougou es simplemente una declaración de esa igualdad, una declaración de que la dignidad de África es innegociable. Cuando Traoré concluyó su discurso, la asamblea se levantó en una ovación de pie. El mensaje era claro. Una nueva era en las relaciones internacionales había comenzado, catalizada por una simple visa denegada y transformada por un líder que vio la oportunidad en el insulto. En los meses que siguieron, la doctrina de Ouagadougou se expandió más allá de la diplomacia y la economía básica. Las naciones africanas comenzaron a coordinar sus posiciones en negociaciones sobre el clima, acuerdos comerciales y cuestiones de seguridad internacional. El comercio intraafricano aumentó dramáticamente, ya que las barreras coloniales artificiales dieron paso a relaciones regionales más naturales. Significativamente, se había roto una barrera psicológica, la presunción de la preeminencia occidental en las relaciones internacionales, un legado del colonialismo que había persistido durante décadas después de la independencia formal. Finalmente estaba siendo desafiado de manera sistemática. Un año después del incidente de la visa, Ibrahim Traoré finalmente visitó París, pero no bajo los términos originalmente planeados. Llegó como copresidente de una nueva comisión de asociación AUEUE, establecida para reestructurar las relaciones entre los continentes, sobre una base de verdadera igualdad. Cuando su avión aterrizó en el aeropuerto Charles de Gaulle, recibió un mensaje del embajador burkinés en Francia. Alfombra roja y todos los honores le esperan, señor presidente. ¿Cómo han cambiado los tiempos?, sonrió Traoré, recordando aquel día en el aeropuerto de Ouagadougou, cuando había leído la notificación de la denegación de visa. Ibrahim. Traoré había estado a punto de abordar el avión cuando leyó el mensaje en su teléfono: visa francesa denegada. Ese insulto había, de hecho, convertido en el comienzo de una nueva unidad africana, una que no solo estaba transformando a África, sino todo el orden internacional.